Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Este será el tema del día, referido a este comunicado que se divulgó por la Presidencia de Honduras el día martes. Casa Presidencial apoya las acciones ejecutadas por la Policía Nacional para garantizar el libre tránsito y la libre circulación en las carreteras internacionales y vías públicas en todo el país. Se están refiriendo en primera instancia al desalojo que hizo la policía de los policías reestructurados en la carretera CA5. Entonces, en la noche se emitió este comunicado apoyando todas las acciones de la policía para desalojar a los policías reestructurados que se tomaron la vía pública en la CA5, impidiendo el libre tránsito. Este dato me llamó la atención. Durante el año 2022 se realizaron más de 3.140 tomas de carreteras y edificios, representando un promedio de casi 15 tomas por día, obstruyendo y ocasionando perjuicio a la ciudadanía en la realización de sus actividades laborales, de salud, educativas y comerciales en todo el país. En el primer año de gobierno de la presidenta Castro, 3.140 tomas de carreteras y edificios, representando un promedio de casi 15 tomas por día. Es política de este gobierno atender a través del diálogo la solución de los cientos de problemas sociales que abaten a miles de personas, así como reconocer permanentemente el derecho a la protesta, pero siempre que ésta se lleve a cabo de forma pacífica y sin entorpecer y desbordar los límites marcados por el derecho a la libre circulación de toda la ciudadanía. Por lo que a partir de la fecha, la autoridad policial procederá a aplicar un protocolo especial para evitar los graves perjuicios sufridos por la mayoría de la población, especialmente ante las obstrucciones injustificadas y desproporcionadas frente al derecho que se reclama. Y ayer mismo, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, informaron que en efecto así será. Las vías públicas serán desalojadas y en los edificios públicos desalojo con orden judicial. Es decir, se procederá al desalojo con una orden judicial. Dos cosas. Esto implicará que las instituciones del Estado traten de resolver los problemas que demanda la gente antes de que la gente opte por irse a la medida extrema que en Honduras es tomarse una vía pública o tomarse un edificio público. Y generalmente son los ejes principales, las carreteras principales del país, las que se toman, porque ocasionan problemas serios y creen que solo así sus voces son escuchadas. No miden las consecuencias de una toma en la carretera CA5, por ejemplo. No miden las consecuencias de la toma de la carretera a Olancho, a Oriente, a la zona sur. No miden los problemas a la economía, los problemas a la gente que labora, los problemas a las personas que viajan para un tratamiento médico. No miden nada. Simplemente su objetivo es que les escuchen para solucionar el problema que ellos demandan. Entonces, ¿qué hacer? Municipalidades deben tener un rol muy importante, solucionar a tiempo las quejas de la gente. Sabemos que el país no tiene capacidad para solucionar todas las demandas sociales que existen, pero hay demandas urgentes que la gente tiene razón. Entonces, la idea es que ellos actúen con anticipación.
Pero la gente queda sabida ya, porque esto le ocasiona problemas al Estado. Si se toman vías públicas serán desalojados. Esa es la misión que tiene la policía. Y si se trata de edificios públicos, desalojo previo orden judicial. Y es que era inevitable que esta medida llegara. Era inevitable, porque el país se ha vuelto ingobernable. La gente ahora trata de que se le escuche tomándose las carreteras. Y esa no es la forma como un país progresa. Eso solo multiplica la pobreza. Entonces, en principio, la policía tenía instrucciones de no desalojar, sino dialogar, escuchar a la gente, pero habían tomas de 6, 7, 8 horas. Hasta que la gente decidía irse, terminaba la toma, ocasionando problemas. Era difícil que el gobierno mantuviera esta decisión. Ahora, aquí vamos a abordar el tema siempre con un concepto claro, la proporcionalidad en el desalojo, ¿verdad? No estamos aquí incitando a la policía a los garrotes, a medidas extremas y violentas. Ahora, hay tomas que se convierten en violentas porque la gente también se vuelve violenta. Entonces, la policía tiene que defenderse a sí mismo. Yo este discurso lo he manejado siempre. Si hay una toma violenta y la gente agrede a la autoridad en principio tiene que protegerse a sí misma. Y muchas veces repele en función de que nadie quiere salir herido. Este es el tema que vamos a abordar hoy con un ánimo estrictamente constructivo, propositivo. Instituciones del Estado atiendan con anticipación los reclamos de la gente, por favor. Nadie se toma una vía pública si no es por un reclamo, por una necesidad. Pero también concienciar a la gente. Tomarse las carreteras y sobre todo las principales del país implicará a partir de ahora, por gobernabilidad y porque eso solo multiplica la pobreza, que la policía reaccione. Eso debemos entenderlo. Así es que se manejan las cosas en el mundo industrializado, en el mundo rico, en las democracias occidentales, en esas democracias que admiramos de Europa, en esa democracia que admiramos de Estados Unidos, con todo y que tienen imperfecciones. Manifestaciones sin autorización no se producen. No digamos la toma de una carretera. Eso es un delito, eso inmediatamente se desaloja. Y allá sí son bien estrictos. Yo he visto manifestaciones en Europa y en Estados Unidos que la policía no anda con contemplaciones y que son manifestaciones, ¿verdad? No digamos una toma, que se le ocurra a alguien tomarse una vía pública en la Florida, por ejemplo, tomarse una vía en Nueva York, ahí en esas avenidas de Nueva York, ¿se imaginan? Ahí la autoridad inmediatamente repele y resuelve. La pregunta que tenemos para hoy es relacionada con este tema con Luz Madrid. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes, panelistas, compartimos con ustedes el tema del día. No más tomas sin desalojo en las vías públicas y carreteras internacionales y con orden judicial en los edificios públicos. El tema del día, usted puede compartir su comentario, su opinión a través de redes sociales, @FrenteAFrenteHN y también a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Le repito, el tema del día. No más tomas sin desalojo en las vías públicas y carreteras internacionales y con orden judicial en los edificios públicos. Frente a Frente presentó el tema del día. Esta mañana aquí en Frente a Frente, el director general de la Policía Nacional de Honduras, el comisionado general, doctor Héctor Gustavo Sánchez, a quien saludamos. Bienvenido, comisionado, es un placer tenerlo aquí en el programa. Lo mismo que al comisionado general Juan López Roche, director de operaciones de la Policía Nacional de Honduras. Comisionado, bienvenido. Renato, buenos días. Es un gusto, buen día, saludos a la población. Y al comisionado general Wilmer Torres, inspector general de la Policía Nacional de Honduras. ¿Qué tal, comisionado? Buenos días. Bienvenido. Mucho gusto. Ese arsenal que presentamos anoche en TN5 Estelar como a las 9:30 nos dejó asombrados.
un arsenal para destruir tanques que fue decomisado por la policía en Ciudad España. Pueden ver ustedes ahí todas las armas en posesión de civiles, que uno se pregunta cuál es el objetivo, para qué ese tipo de armas. Aquí no hay guerras convencionales. Pero que sea el director general de la Policía Nacional, el comisionado Héctor Gustavo Sánchez, que nos hable de este operativo policial que se produjo anoche en Ciudad España. Por favor, buenos días. Buenos días, Renato. Bueno, esta es parte de la operatividad que estamos desplegando como en aplicación de la estrategia contra la extorsión e igualmente en aplicación del PSM de estado de sección parcial. Tenemos información de inteligencia policial y de investigación criminal que precisamente unas estructuras criminales, en este caso perteneciente a la pandilla 18, tenían posesión de este armamento. Esta es continuación de la operación Soroboara, que la semana pasada la realizamos en Támara, donde hubo un enfrentamiento con la Policía Nacional y una estructura comandada precisamente por Área Soroboara, donde fallecieron 4 de estos pandilleros. Continuamos con las operaciones y el día de ayer pues realizamos este allanamiento y encontramos un armamento de guerra, literalmente. Hay un lanzacohetes, que es el que están desenterrando ahorita ahí en el video. Este lanzacohetes es utilizado por su poder de fuego contra tanques. Puede vulnerar la estructura física de un tanque y ese proyectil, que lo vamos a ver ahí en esas imágenes, se fragmenta cuando hace contacto con su blanco, produciendo obviamente un daño letal enorme. También se encontraron fusiles AR-15 y un fusil automático liviano conocido como FAL, que fue utilizado mucho por el Estado en los años 80 y 90, pero ya no está siendo utilizado por instituciones del Estado. Demuestra el poderío de estas estructuras criminales, demuestra la capacidad de fuego y que posiblemente quieran emplearlo contra las fuerzas del Estado por todas las estrategias que nosotros estamos implementando en los últimos meses. ¿Ciudad de España? Ciudad de España. Ese es en Ciudad de España. ¿En una vivienda? En una vivienda. En los 80, esta estrategia de guardar armas así enterradas eran llamados los famosos buzones, no sé si usted recuerda. Sí, claro. Donde los grupos irregulares tenían guardado su armamento para realizar sus pegadas. Bueno, estas estructuras criminales, que debemos de recordar que tienen mucho poder económico, tienen contactos con estructuras criminales de otros países, con grupos de narcotraficantes. Ahí podemos observar los cohetes que son lanzados precisamente con ese fusil, lanzacohetes, que puede, repetimos, explosionar a carros blindados, a tanquetas blindadas. Bueno, seguramente en el pasado ya habían ustedes hecho operativos similares y encontrado este tipo de armamento. ¿O es la primera vez que encontramos este tipo de armas de fuego? Renato, nosotros encontrábamos fusiles AR-15, AK-47, los FAL y todo tipo de armas de guerra, y así como armas cortas y escopetas. Lanzacohetes es la primera vez que nosotros encontramos. Y si usted se puede fijar en esas tomas, ese armamento no está oxidado. O sea, no es un legado de los 80, es un armamento que se le estaba dando mantenimiento y que posiblemente tenían planeado utilizarlo en los próximos días. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué mensaje deja este tipo de armas ya en poder de maras y pandillas? Bueno, demuestra la complejidad de la problemática del crimen en Honduras. El crimen en Honduras es un problema muy complejo, es un problema que desgraciadamente está enquistado en la sociedad y que venimos arrastrando hace varios años. La problemática de maras y pandillas específicamente ya está enquistado en el país alrededor desde hace 3 décadas. Demuestra entonces su potencialidad, demuestra su capacidad de adquisición de este tipo de armamento, demuestra también que tienen personas dentro de esas estructuras que pueden manejar ese armamento. Insistimos, ese armamento no está oxidado,
a pesar de estar enterrado, no tiene tierra, no tiene polvo, por lo tanto se le estaba dando mantenimiento para utilizarlo en cualquier momento. Tantas preguntas que me surgen cuando el general Héctor Gustavo Sánchez describe ese armamento. ¿Se están preparando para qué las redes criminales? Es decir, solo asocié lo que pasa en Sinaloa, cuando, ¿recuerdan ustedes aquel operativo en que se capturaron a los hijos del Chapo Guzmán? Que la policía y la marina sacaron armamento pesado del Estado para combatir a esta gente. ¿Será que se están preparando para escenarios similares? ¿O todo lo que está pasando en El Salvador con las maras está repercutiendo en el país? ¿Hay mareros del Salvador aquí? ¿Se están preparando internamente en el escenario de que nuestras fuerzas policiales y de seguridad en algún momento determinado los combatan con armamento también de alto calibre? Estas son las preguntas que me surgen cuando se me dice que por primera vez en Honduras se decomisa a grupos irregulares del crimen organizado este tipo de armas. Sí, hay que ponerle mucha atención. Esto es una parte, digamos, de la demostración de fuerza o el poder que tienen las maras y pandillas. Si recordamos el operativo de la semana pasada, nuestras fuerzas especiales se enfrentaron literalmente a una caravana de un dignatario de una pandilla de 18. ¿Donde murieron los oroguaras? Sí, donde murieron ellos. Iba una motocicleta con 2 pandilleros enfrente, los quienes llevaban un AR-15 cada uno. AR-15 es un fusil con poder de fuego automático y con cargadores que tenían más de 100 proyectiles cada uno. Los cargadores de la Policía Nacional tienen 30 proyectiles. El segundo vehículo era una camioneta donde iba alias Oroguara con un conductor, donde cada uno de ellos tenían también un AR-15, y el tercer vehículo era una motocicleta que escoltaba también a este carro. Y en la refriega, obviamente, como iba en la retaguardia, se lograron dar a la fuga. Todos estos muchachos que fallecieron iban fuertemente armados, tenían chalecos tácticos, tenían chalecos antibalas, tenían bombas lacrimógenas y tenían más de 1000 proyectiles 2.23 para hacer un enfrentamiento a cualquier equipo táctico de la Policía Nacional. Anoche encontramos este buzón donde habían igualmente el lanzacohetes que estamos viendo, fusiles AR-15, un fusil automático liviano de fabricación argentina, popularmente conocido como FAL, e igualmente habían cargadores cilíndricos con una capacidad de más de 100 proyectiles cada uno. Estos grupos criminales están fuertemente armados. Estos grupos criminales obviamente quieren reaccionar ante el asedio que el Estado está realizando ante ellos. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos este programa cuando hablamos de replantear y desaparecer la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y propusimos la creación de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, DIPANCO. Todas estas operaciones contra estructuras criminales, no contra el joven que va a recoger la extorsión, están siendo ejecutadas, realizada su investigación por DIPANCO y la ejecución de la misma por grupos tácticos de la Policía Nacional, los COE e igualmente los COBRAS. Deme más detalles de este operativo de los Oroguaras la semana anterior para despejar cualquier tipo de inquietud que al respecto surja, porque usted me está diciendo que parecía una caravana en la que se trasladaba el alias Soroguara y protegido por sus compinches. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió todo? ¿A qué hora exactamente? Me imagino que había existido previamente vigilancia, no digamos investigación. ¿Cómo ocurrieron los hechos, por favor, general? Alias Soroguara es uno de los cabecillas de la pandilla de 18 que ejecutó una muerte múltiple en la ciudad de La Paz en mayo del año pasado, donde fallecieron 7 personas. En ese día nosotros nos movilizamos rápido, reaccionamos rápido, se capturaron algunos miembros de esa clica, se incautaron sus vehículos, pero él logró darse la fuga. Meses después realizó una segunda muerte múltiple totalmente comprobada en Ciudad de España, donde fallecieron 3 mujeres. Nosotros empezamos a investigarlo y tuvimos 2 enfrentamientos. También él estaba siendo judicializado
por 2 atentados realizados contra funcionarios del Estado, específicamente miembros de la Policía Nacional. Cuando nosotros realizamos las saturaciones y los allanamientos en Ciudad de España, empezamos a notar que no lo encontrábamos y él, después descubrimos que se escapaba por la parte posterior de las montañas de Ciudad de España. Esa operación nosotros la iniciamos 24 horas antes, cuando nos cercamos todo el entorno a Ciudad de España. Cuando realizamos el señuelo, que es el operativo en Ciudad de España, él intentó darse la fuga, como lo hacía siempre, por la parte posterior de Ciudad de España, que es una zona de muy difícil acceso por las montañas, pero nosotros ya tenemos sitiado toda esa zona. Él se conducía en una caravana, por ejemplo, su servidor, que es el director general de la Policía Nacional, no utiliza motocicletas en el desplazamiento que hacemos nosotros en la ciudad. Él utilizaba 2. Se desplazó en esa caravana, se encuentra con la fuerza policial, disparan contra nuestros equipos. Obviamente, Fuerzas Especiales de la Policía Nacional está totalmente capacitado, totalmente equipado y totalmente preparado, repelieron el ataque y fallecieron 4 de estas personas y solamente un funcionario policial resultó herido, el cual se encuentra muy bien de salud. ¿Qué número de agentes utilizaron ustedes en este operativo? Toda la operación eran más de 200 funcionarios policiales, porque tuvimos que sitiar literalmente la parte posterior de Ciudad de España, más la fuerza táctica que irrumpió donde nosotros creíamos que, de acuerdo a la información de inteligencia policial, él pernoctaba con su estructura criminal. Es seguro que estaban desplegados como policías varias horas antes de que comenzara el operativo. 24 horas antes teníamos el control de la zona periférica a Ciudad de España, específicamente las montañas las teníamos sitiadas nosotros. ¿Ahí tiene su vivienda, su centro de operaciones, alias Oroguara? Eso es un área donde desgraciadamente tiene su sector de influencia, decimos nosotros, y no es una vivienda. Las estructuras criminales como las pandillas 18 y la MS-13, en las colonias donde están presentes, tienen varias casas. De hecho, atemorizan a los vecinos para que las viviendas no tengan llave. O sea que cualquiera de estas personas, al verse asediado por las fuerzas policiales, ingresa a una casa porque tienen instrucciones los vecinos de que no tengan llave, no tengan seguro, y ellos se hacen pasar por sobrinos de las personas que se encuentran o por familiares de las personas que se encuentren en esa casa. Es una estrategia que lo utilizan desde hace muchos años y que les ha funcionado. Obviamente la población tiene temor de ponerlos en evidencia, pero en esta ocasión nosotros acertamos con esa operación y el día de ayer pues continuamos con ese tipo de ejercicio táctico policial, donde encontramos ese armamento que ustedes estaban presentando hace unos minutos. Y ahí estamos viendo imágenes aéreas de la montaña ahí cercana a Ciudad de España, donde se produjo este operativo en el que fallecieron 4 miembros de redes criminales. Un policía resultó herido. ¿Está fuera de peligro el policía? Está fuera de peligro. Esa es la camioneta, la que estamos viendo en pantalla, donde iba alias Oroguara. Él era escoltado por 2 motocicletas. Uno que es, nosotros le vamos abriendo brecha enfrente, y el de seguridad en retaguardia. Los que iban en la retaguardia se lograron dar a la fuga porque este enfrentamiento fue a las 4 de la mañana. Obviamente era una zona muy oscura y fue difícil para los funcionarios policiales detectar por dónde se dieron a la fuga, pero sí el enfrentamiento contra los 4 pandilleros que quedaron ahí produjo precisamente el fallecimiento de ellos, y resultó herido un funcionario policial nuestro, pero él ya se encuentra muy bien. Sabemos que hay gente y muchas familias, por qué no decir la mayor parte, gente de bien, pero es Ciudad de España una colonia que surge después de uno de los tantos huracanes que nos han atacado, muy influenciable y proclive a refugiar criminales. Lo que pasa es que hay una característica. Ahí se encuentra el Centro Nacional de Detención Támara, también el Centro Femenino de Adaptación Social, y ha pasado un fenómeno que también se da en Moroselí y se da en Ilama. Como ellos establecen, como ahí tenemos recluidos a miembros de estas 2 estructuras criminales y otras estructuras, generalmente sus familiares, sus amigos, sus compinches, sus parejas, se radican en torno
a estas cárceles precisamente para visitarlos, para llevarles alimentación o para estar muy pendientes de la situación de sus familiares. Entonces se da ese fenómeno, que se instalan en la cercanía de estos centros de detención e igualmente van acompañados de sus acciones criminales que ellos realizan. Bueno, ahora entiendo porque yo desde hace unos 2, 3 meses observo operativos policiales todos los días, porque yo viajo todos los días a esa zona, miro operativos policiales antes de llegar a Cefas y a Renaciendo, justamente en el desvío hacia Ciudad de España. Tengo 3 meses de estar viendo agentes policiales ahí, casi todo el día. Yo retorno muchas veces los fines de semana, 6 de la tarde, y ahí miro a los agentes. Lo que vimos anoche en esos videos de ese armamento y lo que estamos viendo en esas tomas que se produjo la semana pasada es solamente, digamos, la coronación o el éxito de una operación policial que se ha desarrollado por semanas o por meses. Por lo tanto, no es cuestión de horas. La planificación es muy compleja, el levantamiento de información, recepción de información y el procesamiento de la misma es muy compleja, la elaboración de expedientes de investigación criminal es muy compleja, implica el involucramiento de muchos especialistas en investigación criminal, muchos funcionarios en operaciones tácticas policiales para llegar a realizar una operación con éxito. Y yo me preguntaba, ¿están aquí por Cefas, por Renaciendo, aunque ya no hay nadie en Renaciendo, por la cercanía de la Marco Aurelio Soto? Pero no me imaginé que era parte de ese operativo de investigación a este tipo de criminales que se han tomado Ciudad España. Comisionado Juan López Arroche, sigamos con este video de las armas de grueso calibre y ese lanzacohetes que por primera vez decomisa la autoridad policial en Honduras. ¿Cómo lo valora usted? ¿En qué está pensando esta gente? ¿A qué escenarios estaría visualizando o están visualizando estas redes criminales en el país que compran este tipo de armamento? Renato, pueblo hondureño, queremos ser enfáticos y contundentes en un aspecto. El hecho de ver esa cantidad de armas potentes de guerra, como lo planteó el señor director general, el propósito fundamental es infundir miedo, Renato. Proveer y generar a causa o a criterio de los que cometen actividades ilícitas el hecho de acaparar espacios. Pero resulta, Renato, que estas operaciones que hoy se ven y esos resultados no son del azar. Cuando esta administración asume el poder y la gestión y la dirección de la institución en febrero del 2022, nosotros nos propusimos algunos aspectos. Primero, nos organizamos. Hicimos una organización territorial. ¿Con qué propósito? Si usted no tiene definido espacios territoriales de operatividad, difícilmente usted puede tener éxitos en cuanto a esa materia. Cuando nosotros establecimos ese tema de organización, simultáneamente con ellos la inducción, porque resulta que llegamos y vimos una policía decaída, una policía con algunos aspectos de organización no modernos y no actualizados y no acorde con la problemática del país, con nuevas autoridades, con nuevos objetivos. Se trataba y se hablaba ya desde entonces de refundar el país y por consecuente había que refundar la seguridad del país. Entonces, cuando nosotros comenzamos y estructuramos la organización territorial, también comenzamos a estructurar y organizar nuestro recurso humano, a ubicarlo de acuerdo a sus potencialidades, a sus capacidades y de acuerdo a lo que tenga que ver con todo lo que corresponda a su efectividad y a su eficacia. Ubicamos los especialistas en los puntos focales y en los espacios que pueda corresponder. Y la planificación se manejó al más alto nivel, de la forma más estratégica posible. La planificación nos recogió todos esos aspectos
y todas esas circunstancias que correspondían para que hoy estemos cosechando esos resultados. Nosotros nos vimos con el fenómeno fundamental y prioritario del país, que era la extorsión. Entonces se hicieron las modificaciones, como dijo el señor director, alrededor de una dirección donde antes era una fuerza y se convirtió en una dirección y se dotó de todas las capacidades del recurso humano. Y algo más que eso, veníamos con la desventaja que más de 5.000 funcionarios nuestros habían sido reestructurados y ese espacio de operatividad estaba afectando también lo que era la consecución de objetivos de la policía. Entonces tenemos que reinventarnos con lo que nosotros teníamos. Tenemos que reinventarnos porque había que trabajar también en lo que era el tema de la deserción, que era totalmente muy alto en la policía. Renato, se iban más de 100 policías, más de 1.000 policías al año en la policía. Funcionarios que no estaban contentos, no estaban satisfechos. Entonces las condiciones se comenzaron a generar, el señor director general comenzó a gestionar beneficios, aumentos salariales, bonos alimenticios, para que hoy funcionarios policiales estén altamente motivados y que estén dando estos resultados con lealtad, porque eso es producto de trabajo con lealtad, Renato. O sea, si tuviéramos fugas de información no se dieran esos resultados. O sea, entonces tenemos funcionarios policiales compenetrados, motivados, emotivamente equilibrados, para que a este momento se esté dando una operatividad contundente, amplio en espacio, con todas las rigurosidades y con todas las especificaciones. Esa gente estuvieron 24 horas enmontañados, Renato, sin ninguna queja, sin quejarse por nada. O sea, alimentándose lo que se pudo, ubicándose, exponiéndose a la intemperie para poder generar esos resultados para la tranquilidad de la población. Porque con esa cantidad de armas fuera de circulación, estamos salvando potencialmente cualquier cantidad de vidas que se pudieran haber perdido con la activación de cada una de ellas. Se pueden ver armas de guerra, cargadores con potencialidad de más de 150, o sea, una capacidad de fuego enorme. La Policía Nacional, Renato, en lo sucesivo, aparte de su condición comunitario y humano, va a ser y es fuerte con el tema de atacar y de descubrir, identificar y asimismo diferenciar o distribuir las responsabilidades como la misma ley corresponde para que se pueda judicializar y el que cometa ilícito vaya a pagar. Entonces, estamos fortalecidos en los aspectos de investigación y en los aspectos de operatividad para que esos resultados hoy por hoy se estén dando y que bien por la seguridad de la población. Siguen presionando a Ciudad de España y todas las colonias aledañas que hay alrededor de la cárcel de Támara, de Cefas. Nosotros desplegamos diferentes operaciones policiales a nivel nacional. Una de estas áreas geográficas donde estamos operando precisamente es estas. Hay algunas otras que nos van a dar frutos en los próximos días. Ustedes van a tener conocimiento de la efectividad de nuestras operaciones y recordemos que nosotros realizamos análisis de los diferentes escenarios, realizamos estudios criminales de las manifestaciones violentas que se dan en el país y de acuerdo a esos análisis, a esos estudios, a esas manifestaciones, planificamos las diferentes operaciones policiales a emplear en cada situación. Bueno, ayer se amplió, comisionado general Wilmer Torres, el estado de excepción en el Congreso Nacional. Escuché a algunos diputados, sobre todo el Partido Salvador de Honduras, que votaron a favor de la ampliación del estado de excepción, que lo hacen por última vez, siguiendo instrucciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea que es muy probable, no recuerdo exactamente por cuánto lo ampliaron ayer en el Congreso. 45 días. 45 días. Muy probablemente sean los últimos 45 días del estado de excepción. ¿Qué valoraciones puede hacer? Gracias, licenciado. Bueno, si me lo permite, primero enviar un saludo muy respetuoso, afectuoso y sobre todo un reconocimiento especial a nuestros compañeros policías a lo largo y ancho del territorio por toda esta operatividad y sus resultados. Y bueno, lo hemos discutido en este escenario, indudablemente en este foro, la importancia de este PCM, este estado de excepción parcial,
y que nos permitía precisamente a la Policía Nacional como tal poder ejercer un poco más de control, poder mejorar su operatividad y alcance, y vea que los resultados están aquí. Indudablemente que siempre hay algunos cuestionamientos y también lo discutimos. Yo quisiera mencionarlo precisamente porque más allá de todo lo negativo que pudo haberse visto en con el otorgamiento de esta herramienta jurídica, más bien ha permitido precisamente que la población pueda tener un poco más de tranquilidad, y un aspecto importante es que el buen hondureño no ha sido afectado, el ciudadano honesto no se ha visto afectado aquí. La persecución, si el término cabe, o más allá, la persecución del delito iba orientado precisamente a aquellos grupos de estructuras o estructuras criminales que estaban generando una gran afectación a la población. Ver esto que hemos mencionado hoy o que hemos proyectado hoy, esta capacidad que tienen estos grupos organizados, indudablemente que llama poderosamente la atención, precisamente porque no demuestra más que el crecimiento que estos grupos han tenido, y que también han logrado penetrar algunas instituciones del Estado, y que han encontrado también el espacio idóneo para poder tener ese crecimiento y también para poder realizar sus operaciones o sus actividades ilícitas, así que nosotros consideramos que ha sido una herramienta bastante valiosa. Si bien es cierto, se anuncia de que posiblemente sea la última ampliación, también es cierto que tendremos que ver en un futuro muy próximo cuáles van a ser las consecuencias precisamente de ya no contar con esta herramienta, porque le permite a la fuerza policial, como ya mencionamos, poder tener un poquito más de alcance y mayores resultados. Así que, es decir, si por ustedes fuera como institución policial, pedirían que continúe después que terminen estos 45 días el estado de excepción, que se amplíe a más tiempo. El señor director lo anunció la vez pasada, y como policía esperaríamos que por lo menos durante todo este año estuviese vigente. Aquí lo importante es algo, Renato, de que tenemos unos meses de estar precisamente dentro de este estado de excepción parcial, pero tenemos cerca de 20 años de estar luchando contra estos grupos de estructuras criminales, y han tenido un crecimiento. Es decir, en 6 meses no vamos a combatir lo que ellos han crecido en 20 o más años. Así que es una herramienta que suma a todo lo que como Estado, no solamente como policía, hemos venido haciendo, y que indudablemente de momento es importante, y al no tenerla va a hacer falta. Aunque yo recuerdo que el director de la policía, el comisionado Héctor Gustavo Sánchez, en una comparecencia anterior le pregunté, ¿y cuánto va a durar esto? Y él me dijo aproximadamente 6 meses. 6 meses. Pero bueno, ¿creen ustedes que esto debe ampliarse? Renato, estamos viendo, no sé si colocan nuevamente las imágenes de los resultados precisamente del PCM. Mire, tenemos resultados muy buenos. El año pasado, aunque hay todo un debate por la problemática de violencia y criminalidad, nosotros bajamos 6 puntos en la tasa de homicidios, lo recibimos en 42 y lo entregamos en 36. Mire los allanamientos de morada que nosotros hicimos en las mismas fechas sin el PSM. 205 allanamientos exitosos. Con el PSM del 6 de diciembre hasta el día de hoy, 2.456 allanamientos exitosos. ¿Qué son allanamientos exitosos? Que hemos realizado detenciones, que hemos incautado armas, que hemos incautado dinero, que hemos incautado drogas y que hemos incautado vehículos y otros bienes. Eso es lo que nos da el PSM. ¿Qué es el PSM en términos prácticos? Bueno, el PCM nos habilita a nosotros a realizar algunas aprehensiones o a realizar algunos allanamientos sin tener previamente una orden judicial, pero sí nosotros tenemos un expediente de investigación criminal para precisamente capturar y golpear a estructuras criminales. Un dato muy importante, cuando el primer PCM se puso en vigencia, los primeros 45 días, el CONADE dio una conferencia de prensa y mencionó que hubo 12 quejas. Desde ese entonces, no sabemos nosotros si esas 12 quejas se transformaron en denuncias, pero lo que queremos decir que, muy diferente a lo que históricamente pasó, la Policía Nacional está actuando con tanta responsabilidad y tanto profesionalismo que nosotros no tenemos denuncias de violación a los derechos humanos. Esa es la efectividad del PCM.
La efectividad también de este PSM es que no afecta al 99% de la población. Hemos también desmantelado 133 estructuras criminales en el periodo. Nosotros lo dijimos siempre en este mismo escenario, que apuntamos a las estructuras, que no nos interesaba el menor de edad que era utilizado como mandadero para ir a recoger la extorsión, que nuestras operaciones iban a estar enfocadas siempre en las estructuras. Obviamente, la creación de DIPANCO, su replanteamiento táctico, la elaboración de estrategias de investigación y toda la operatividad de esta dirección iba a tomar tiempo. El equipamiento de la misma, el entrenamiento del personal, pero ahora estamos viendo los resultados. Públicamente anunciamos que posiblemente este año nosotros cerremos con una baja en una tasa de homicidio de 7 puntos en comparación con el 2022. Eso significa que en el 2022 y 2023 Honduras va a reducir aproximadamente 13 puntos en la tasa de homicidio, de 42 a 30. Ahí podemos ver el comparativo al día de hoy. Solo en estos 4 meses hay 340 homicidios menos que el año pasado. Eso representa menos 27%. ¿Cómo hemos logrado esto? Gracias a esa herramienta del PSM. Es muy bueno que las autoridades políticas lo evalúen, lo examinen y piensen muy bien la medida que van a tomar, porque en realidad la sociedad hondureña se está beneficiando con esta medida, con esta estrategia jurídica, esta herramienta jurídica que habilita a la Policía Nacional para realizar este tipo de operaciones, y yo creo que el fin supremo de la sociedad es la persona humana y es lo más importante que nosotros estamos enfocando nuestra estrategia y nuestros planes de acciones precisamente a protegerla. En otras palabras, lo que yo entiendo, nos están diciendo ustedes hoy, usted como director general de la policía, el comisionado López Roches como director de operaciones y el comisionado Wilmer Torres como inspector general, es que el país en las condiciones actuales, fuera de la ampliación que ayer aprobó el Congreso Nacional de la República, necesitaría seguir con este estado de excepción por más tiempo para tener las facilidades de allanar viviendas donde se sospeche hay criminales a cualquier hora del día. Totalmente, eso es lo que estamos manifestando nosotros en este día. Vamos a la pausa comercial. Recuerden que ya en unos minutos el tema que ha planteado Lucecita Madrid desde el inicio de este Frente a Frente. Luz con el título del programa de hoy. Así es, comparta su opinión en base al tema del día. No más tomas sin desalojo en las vías públicas y carreteras internacionales y con orden judicial en los edificios públicos. Redes sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro Twitter, @FrenteAFrenteHN. La cuenta Sisilla 2022 comparte su comentario. Muy sospechoso. Armas rusas, que expliquen por favor quién puede proveer ese armamento. Eso es delicado. Ya eso es terrorismo internacional. Cuando dicen pagó mareros para desestabilizar, dijo el fin justificaba los medios. Ojo, el gobierno ha perdido toda la confianza, todo hiede. Muchas gracias por recordarnos ese elemento. Armas rusas. Muchas gracias por recordarnos ese elemento que lo sabíamos desde anoche porque hubo un comunicado de la policía, pero que se nos había escapado remarcar en las preguntas hacia los oficiales de policía presentes hoy en el programa. Luz. Pensamiento Libertad comparte, las protestas son un derecho humano y la ventaja de este gobierno del pueblo es que no se reprimen los derechos y mucho menos se les reprime con bombas lacrimógenas y golpes. Pero ya escuchó usted el comunicado del gobierno, ya lo escuchó. Jen Murillo comparte, buenos días, en lo personal pienso que no están malas tomas siempre y cuando sean pacíficas y no afecten la libre circulación ni causen daños. Me parecen correctas las medidas que están tomando el gobierno, ya que no se ha usado ni una tan sola bomba lacrimógena ni gas. Ana Graciela comparte, buen día Renato, el pueblo hondureño está en todo su derecho de expresarse siempre y cuando sea de manera civilizada. Igual la ventaja que se tiene es que la policía tiene
que estar a favor del pueblo y no reprimirlo como cuando lo mandaba a hacer. José Alfredo Varela, las protestas son necesarias, así este gobierno no podrá ver las necesidades del pueblo. Sin embargo, últimamente muchas de ellas no tienen sentido, pero este gobierno no los ha toleteado o gaseado como antes. Les comento que cada bomba de esas que tiraron antes costó 5,000 pesos. La caguama política comparte, buenos días, creo que no está mal que protesten, pero sí que respeten la libre circulación. Por ejemplo, la toma de Zambrano, está bueno que los quitaron y sobre todo que lo hicieron en orden y sin maltrato. Lo de la bomba es falso, era el mismo humo de los leños que tenía fuego. Claudia comparte, mientras no haya represión se deben tomar las medidas correspondientes. No podemos seguir con la problemática de que a diario se hagan tomas. Honduras luchando, comparte, lo que pasa es que los medios quieren ver represión porque así fácilmente empiezan a despotricar contra el gobierno. Este gobierno respeta los derechos del pueblo. Respeto, pero disentimos de esa opinión. Disentimos de esa opinión. Carla Sarmiento, las tomas no tienen nada de malo con tal no lleguen mayores. Los ciudadanos tienen derecho a reclamar sus derechos y está bien que lo hagan por medio de las tomas. Estábamos tan mal acostumbrados a que nos tengan reprimidos que ahora parece molestia. Continúe comentando a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Yo creo que esto hay que aclararlo. Ningún medio le gusta ver a la policía reprimiendo a la ciudadanía cuando protesta. Ningún medio, por favor, ahí están equivocados. Yo respeto el criterio, pero disiento totalmente. Viendo el país como está, la pobreza, cómo se multiplica la pobreza, cómo las tomas solo abonan a multiplicar la pobreza, lo que uno pide a la autoridad es que actúe. No estamos contra la protesta a la que tiene derecho la gente, pero en el primer mundo estas no afectan la circulación, el libre tránsito. Lo que pedimos es eso, protéstese, pero sin afectar la circulación y el libre tránsito. ¿Tiene derecho usted a manifestarse y a protestar? Claro que sí lo tiene. Está garantizado por la Constitución, es un derecho suyo. Pero tampoco el país va a reducir la pobreza. Sí, nos estamos tomando todos los días arterias fundamentales para la economía, para el libre tránsito de las personas que tienen metas y objetivos cotidianamente, diariamente. Ese es el punto, ese es el punto. Y yo estoy convencido de algo, la policía solo reprime cuando la toma se vuelve violenta. Es decir, si los que están manifestándose están con piedras, están con garrotes, están con bombas molotov, la policía tiene entonces que actuar de otra manera. Miren que yo creo que hay que hacer un espacio hoy para que nos hable del manual la policía con que va a actuar ya en los próximos días. ¿Qué dice el manual? Avalado por los organismos regionales de derechos humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Qué dice el manual? ¿Cómo debe actuar la policía? Creo que este es un momento oportuno para que aquí los comisionados nos lo digan, para que no haya quejas posteriores. Lo que se está pidiendo es que la protesta sea pacífica, que la protesta no se tome la carretera internacional, que la protesta no se tome la vía pública, que la protesta no se tome el edificio público, porque Honduras, eso solo multiplica la pobreza, y no es cierto que todos queremos que Honduras salga de la pobreza. Entonces, hay que buscar mecanismos de protesta diferentes que no afecten al colectivo, a la mayor parte de hondureños. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Así que permítanme una pausa y ya venimos de lleno con este tema. Antes sí me gustaría que el señor director general de la policía me hable del análisis que ha hecho la institución en relación a armas con procedencia de Rusia aquí en territorio hondureño. Hay una situación histórica que no podemos desconocer.
Recordemos que en los años 80 Centroamérica se convirtió en el escenario, el teatro de guerra de las dos potencias del mundo en ese momento. Por lo tanto, en Centroamérica llegó mucho armamento de origen norteamericano y también de origen soviético en realidad, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa guerra ideológica que tuvo como escenario la zona centroamericana trajo ese armamento, y recordamos nosotros muchas historias donde algunos soldados de fuerzas irregulares intercambiaban sus armas de fuego por cigarrillos, por ejemplo. Cuando termina esta problemática ideológica con la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se retiran estos ejércitos de Centroamérica, pero el armamento queda, y el armamento no es perecedero. Son objetos que permanecen a través de la historia, y no descartamos posiblemente que ese armamento esté en esta zona desde esa época. Obviamente hay una... Ese no tiene ningún indicio de corroído, quiere decir que lo han mantenido bien aceitadito desde los años 80, ¿o es reciente ese lanzacohetes? No, el lanzacohetes no es reciente, pero sí está muy bien conservado. Miren, las armas de fuego pueden durar más de 100 años sin ningún tipo de problema, siempre y cuando usted... Sí, exacto, siempre y cuando usted le dé un mantenimiento. Por ejemplo, en nuestras academias de formación, los cadetes desfilan con el M1, que es un armamento que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con el mantenimiento correcto, ese armamento puede estar siendo utilizado de manera eficiente por cualquier grupo irregular. Entonces nosotros creemos, bueno, y sabemos que en Centroamérica uno de los grandes problemas producto del crimen organizado transnacional es el trasiego y el tráfico de armas. Es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Continuamos dándole lectura a más de sus mensajes a través de Twitter. Nora Soto comparte: la utilización de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes debe ser siempre el último recurso y solo se puede utilizar cuando se han agotado todas las medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica sin afectar a terceros. Player 23, orden en las tomas y acompañamiento de las fuerzas públicas es lo que ha habido. No se ha reprimido una tan sola toma en lo que va de este gobierno y es correcto que ponga orden en las mismas sin represión. Esaú comparte: hay derecho a la protesta pero sin afectar la libre circulación, y dentro de lo que va no hay una sola que se ha desalojado por medio de represión, se están respetando los derechos. Lorena Alvarado: estoy muy de acuerdo con que se tomen medidas para poner orden, vale destacar que no se han reprimido las tomas. Se ha respetado en todo momento a las personas en las tomas de carretera y edificios sin ser reprimidos, un ahorro al Estado al no usar ni comprar bombas lacrimógenas. Jason Sierra: durante todo el año han realizado tomas y todas se han respetado y no han hecho represión. Apoyo lo que dice el comunicado porque como hondureños con esas tomas violenta mis derechos. Gracias por continuar enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, ha llegado el momento de que la policía, que la cúpula policial presente aquí en Frente a Frente, instruya a todo Honduras qué dice el manual de procedimientos de la policía cuando se trata del desalojo. Hace algunos minutos yo le mostraba este comunicado que emitió Casa de Gobierno esta semana. Durante el año 2022 se realizaron más de 3.140 tomas de carreteras y edificios, representando un promedio de casi 15 tomas por día, obstruyendo y ocasionando perjuicio a la ciudadanía en la realización de sus actividades laborales, de salud, educativas y comerciales en todo el país. Mire, usted no espere que un país cambie, mejore su situación, vaya saliendo poco a poco de la pobreza, si entre sus múltiples problemas está
de las tomas diarias de las principales arterias del país. Si la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, si las carreteras son fundamentales para el desarrollo económico de un país, la toma de carreteras es lo contrario, es la multiplicación de la pobreza, así debe entenderlo. ¿Que usted tiene derecho a la protesta? Claro que sí tiene usted derecho a la protesta, como la tengo yo o cualquier ciudadano de Honduras, pero no afectando a terceros, no afectando el libre tránsito, la libre locomoción. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo se protesta? Hay que buscar mecanismos de protesta pacíficos que impacten sin afectar al Estado de Honduras. Yo creo que lo resumo. Si a los problemas que ya tenemos le sumamos estos problemas cotidianos de tomas de carreteras, de edificios públicos, ¿qué nos espera? Más pobreza, más frustración, más migración. Ahí está el asunto, ahí está el asunto. Entonces, comencemos con el general director de la policía, con lo que dice el manual y las advertencias que ya le están haciendo a la gente. Van a ser desalojadas las tomas en las carreteras internacionales y vías públicas y en los edificios públicos previa orden judicial. General. Renato, para poner en contexto, el comunicado dice muy bien cuántas manifestaciones hubo el año pasado. Ya a esta fecha llegamos a 4.000 manifestaciones y tomas de edificios. Para entender la complejidad y el impacto que tiene en la operatividad de la Policía Nacional, cada una de estas protestas, cada una de estas tomas tenía al menos 50 funcionarios policiales en ellas. Eso nos daba a nosotros un promedio de 500 policías al día involucradas en este tipo de operaciones. Por lo tanto, eran 500 policías que no estaban brindando seguridad ciudadana a la sociedad hondureña. El Consejo de Defensa y Seguridad en su última reunión determinó que se crease un protocolo para el tratamiento de la problemática de toma de carreteras y también de edificios. Entonces nosotros, tomando en consideración el manual de uso de la fuerza, que tiene su origen en Naciones Unidas y cada país lo adapta de acuerdo a la realidad y al marco jurídico nacional, que es el que estamos viendo en pantalla, se estableció el protocolo a utilizar. Este protocolo, en términos generales, dice dos cosas. ¿Cuál es el procedimiento a utilizar en una toma de vía pública y cuál es el procedimiento en una toma de instalaciones? En ese triángulo que ustedes miran del Manual de Uso de la Fuerza y Armas de Fuego de la Policía Nacional de Honduras, son diferentes niveles donde las personas o los funcionarios policiales analizan la situación de riesgo y de conflictividad en el momento. Estamos como primer nivel, lo que es la conversación o el diálogo en un problema de social, hasta llegar a la utilización de la fuerza letal como último caso, que fue lo que se dio precisamente en la operación que realizamos nosotros la semana pasada en Támara. En ese sentido, pues, utilizando estos principios rectores y utilizando los niveles de fuerza, se estableció el protocolo. Pongámonos de pie, general. Con gusto. Para que aquí, solo permítame. Por favor, compañeros auxiliares, ayúdenme con la silla, por favor, para que convirtamos este frente a frente en una verdadera clase de instrucción, si quiere baje hasta acá, de qué es lo que la policía nos está advirtiendo y cómo va a reaccionar la policía con las tomas a partir de ahora, sí. En este triángulo de uso de la fuerza podemos ver los principios rectores que la policía va a utilizar en cualquier situación, donde hablamos de legalidad, proporcionalidad, necesidad, racionalidad y temporalidad. Esto es lo que ya está establecido en el marco jurídico nacional. Por ejemplo, en un evento cualquiera, podemos ver aquí el comportamiento ciudadano. Comencemos con ¿cuál es el mensaje? Es al inverso, ok, muy bien. El comportamiento ciudadano del cooperador, cómo debe actuar el funcionario policial cuando el ciudadano es cooperador.
solamente contacto visual y con la presencia física. Cuando no hay ningún problema, cuando el ciudadano atiende, digamos, las instrucciones, el policía con su presencia física conversa con ese ciudadano precisamente para establecer un diálogo. Cuando el comportamiento ciudadano ya es un resistente pasivo, es decir, que se altera un poco sin llegar a la agresión, está inconforme con el requerimiento de la autoridad policial, nosotros utilizamos medios disuasivos que tienen que ver también con la conducta y con la presencia policial sin llegar tampoco al contacto. Ya cuando el ciudadano tiene una resistencia activa, o sea, ya vamos a la agresión, a los insultos, al comportamiento casi irracional, nosotros podemos utilizar el control físico. En Honduras está estigmatizado la utilización de aros de presión, lo que popularmente conocemos como chachas o esposas. En realidad, las chachas o esposas y su aplicación a un ciudadano tiene que ver mucho con la seguridad, porque este ciudadano con su comportamiento ya salió de los cabales, de los cánones del respeto, y al inmovilizarlo, nosotros como Policía Nacional o la policía de cualquier estado en el mundo inmoviliza a esa persona y ya no pasa a un nivel mayor. Esto, insistimos, está establecido en la normativa jurídica nacional. El policía solo va a intervenir y va a tomar al ciudadano que en una manifestación sea resistente activo, que ya no solo utilice un lenguaje verbal fuerte contra el policía, sino que trate de... Que haya cierto nivel de agresión, digamos. De agresión, sí. De ahí tenemos control físico. Que pueden ser las esposas, que puede ser reducirlo a la impotencia, etcétera, etcétera. De ahí tenemos el agresivo no letal. ¿Qué es el agresivo no letal? Es el que utiliza piedras, el que utiliza palos, el que empieza a golpear al funcionario policial o empieza a dañar a bienes de terceros. Este es el agresivo no letal, o sea, está muy violento, pero no tiene armas de fuego, no tiene un arma que implique daño mayor. En este caso, la Policía Nacional puede utilizar el bastón policial, llamado tolete, puede utilizar bombas lacrimógenas, puede utilizar proyectiles de hule, puede utilizar cualquier tipo de arma no letal, porque hay un principio que estamos descrito en los principios rectores, que es la proporcionalidad. Si un ciudadano está utilizando palos, está utilizando piedras, nosotros podemos utilizar el bastón policial o tolete, podemos utilizar siempre las chachas que lo mencionamos anteriormente y podemos utilizar gas. ¿Qué sucede cuando el ciudadano en su comportamiento tiene un comportamiento agresivo letal? Letal es muerte, letal es causar daño físico en una persona. Esto en términos prácticos es, ¿qué podemos hacer nosotros con una persona con un arma blanca? ¿Qué podemos hacer con una persona con un machete? Que ya tuvimos un evento en La Paz donde un suboficial de más de 30 años de servicio le dieron un machetazo en la cabeza. ¿Qué podemos hacer con una persona que tiene una 9 milímetros, un revólver o un fusil? La policía está utilizado al uso de arma de fuego. O sea, si la agresión es proporcional, es agresivo, letal, el policía, el funcionario policial puede utilizar su pistola 9 milímetros o su fusil para hacerle frente a esa agresión, que es una agresión donde pone en peligro la vida del funcionario policial o pone en peligro la vida de un tercero. Este es digamos, el triángulo de actuación o la pirámide de actuación de un funcionario policial de acuerdo a los diferentes niveles de comportamiento ciudadano y según ese comportamiento ciudadano y tomando en cuenta los principios rectores de legalidad, proporcionalidad, necesidad, racionalidad y temporalidad, va a ir gradualmente desde la conversación y su presencia física hasta utilizar un arma de fuego letal. Pues yo creo que ya con esta información quedamos claros todos. El resistente activo, la policía, según el manual de uso de la fuerza y armas de fuego, avalado por
la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando el manifestante sea un resistente activo, la policía puede entonces ponerle las esposas y controlarlo físicamente. Cuando es agresivo, no letal, o sea que está agresivo pero no porta arma de fuego, no porta puñal, no porta machete, pues la policía está autorizada para utilizar los toletes, las bombas lacrimógenas, los tacos de hule. Los tacos de hule. Y cuando el manifestante ya ande con puñal, machete, armas de fuego y sea un agresivo letal, pues ahí la policía tiene que defenderse a sí misma y utilizar armas de fuego también. Así es, ¿verdad? Todo tiene que ver con la percepción del riesgo. Por eso el funcionario policial, la funcionaria policial, tiene segundos para determinar cuál va a ser su procedimiento. Generalmente nosotros, porque tratamos con diferentes tipos de ciudadanos y ciudadanas, el comportamiento del funcionario policial tiene que ver mucho con los primeros niveles de esta pirámide de riesgo, con el cooperador, con el resistente pasivo. Generalmente el 95% de las actuaciones policiales tiene que ver en esta base de la pirámide. Eventualmente y sobre todo en las manifestaciones nos encontramos con resistente activo y con agresivo no letal. Afortunadamente en las manifestaciones nosotros no nos encontramos con agresivos letales. Sí. Mire, hay un caso paradigmático, y no sé si producción tendrá esos videos, que tiene que ver con esto y cómo actuaba la Policía Nacional, y nosotros lo decimos valientemente porque tenemos que hacer frente con un rol histórico un tanto complejo que nosotros realizamos. Hay un caso en Choloma donde 2 policías de tránsito requieren a un conductor de un bus y, para empezar, hay un error. Policías de tránsito con bombas lacrimógenas. Un policía de tránsito no realiza funciones tácticas. El conductor no atendió el llamado y lanzaron 2 bombas lacrimógenas en el interior, afectando a 30 hondureños que no tenían nada que ver. No observaron esta pirámide de la percepción del riesgo. Hace unos meses, aquí en Tegucigalpa, otro funcionario de tránsito encontró a 2 personas que estaban enfrentándose con arma blanca, machete, y él redujo a las 2 personas a la impotencia. Esa era un agresivo letal y él pudo haber utilizado el arma de fuego, pero por su experiencia logró capturar a las 2 personas. Ese es el cambio de paradigma y el cambio de mentalidad y de política institucional en la Policía Nacional. Ahora, comisionado Roches, ¿cuánto tiempo le van a dialogar con los que aún, y teniendo esta información, se sigan tomando las carreteras internacionales y las vías públicas? Bueno, Renato, el contenido básico de nuestra actuación dentro del marco del protocolo justamente es el diálogo. Nosotros vamos a conversar, vamos a persuadir, vamos a incitar a los manifestantes o a sus líderes a que tomen la cordura, a que actúen de acuerdo a no afectar lo que es la legalidad o no afectar el derecho de terceros. Consideramos un tiempo prudencial de unos 30 minutos, donde no puede ser más allá porque la afectación es muy grande, es mucho, o sea, cada minuto que pase y un vehículo que transporta X o Y producto, puede ser perecedero o no, pero que debe llegar a su destino en algún tiempo ya programado y definido, y a eso ya va afectando costos y eleva costos en todo y afecta también costos en cuanto a lo que puede ser la producción y en cuanto puede ser el desarrollo del mismo país. Entonces nosotros, Renato, definitivamente apostando a la conciencia, apostando al concepto del buen hondureño y que todos queremos el bienestar para el país, consideramos un tiempo prudente no más de 30 minutos donde vamos a conversar, vamos a platicar y vamos a persuadir de manera tal que el ciudadano y los líderes puedan colaborar y contribuir. Más bien diría yo que eso se trata de colaborar y de ser patriota, Renato. Porque el desalojo puede ser a partir de la instrucción de la policía. Miren, esta es una vía pública, esta es una carretera internacional muy importante, les pedimos por favor que se quiten de aquí, que se manifiesten, pero donde no interfieran con el libre tránsito y el tráfico. Si la gente dice sí, no habrá necesidad
de que ustedes utilicen otra herramienta. Ahora, si la gente dice no, que creo que eso fue lo que pasó con los policías reestructurados, ¿verdad? Sí. No atendieron el llamado de ustedes al desalojo. Entonces empezaron a utilizar ustedes los carros para lanzarle chorros de agua. Fíjense que ese hecho es un hecho escuela, que nosotros ya dimos la instrucción de que sea analizado en nuestros centros de estudio. ¿Por qué? Porque nos encontramos a una fuerza que conoce nuestras tácticas. Claro. Nos encontramos a una fuerza que sabe muy bien cuál es el procedimiento. De hecho, ahí había algunos instructores en el pasado de fuerzas especiales. Conocían muy bien lo que estaban haciendo. Por eso la conversación y el diálogo duró más de lo normal. Estaba programado para media hora y estuvimos 2 horas negociando. Al final se les dijo, el subdirector general, cuando vamos a desalojar, desalojen. No lo vamos a hacer. Intervino la fuerza, ahí podemos observar el video, y en realidad, en términos proporcionales, utilizamos la fuerza necesaria mínima, porque tenemos mayores capacidades y otro tipo de equipo especializado como para elevar el nivel. Ahí hay unos chorros de agua. La tanqueta con cañón de agua puede regular ese chorro. Ese chorro de agua tiene tanta presión que si se emplea directamente con la máxima potencia puede producir fracturas. Puede producir fracturas. Sigue siendo un arma no letal, sí, pero también es muy peligrosa. Por lo tanto, fuimos muy responsables, se reguló la potencia y solamente prácticamente se mojó a estas personas para que se retiraran. Pero esa manifestación, esa toma, creemos que es una de las más complejas o la más compleja en esta administración porque fue ejecutada por más de 100 colegas nuestros en situación de retiro. ¿Por qué dicen estos policías que utilizaron ustedes bombas lacrimógenas? ¿Las utilizaron? No se utilizó. Lo que se utilizó fue un arma que se llama monotiro que lanza tacos de hule. Si se puede ver en los videos, la fuerza oponente, podemos decir, está enfrente de la policía a 1 o 2 metros. Entonces se realizan, fueron 3 disparos de advertencia para demostrar la capacidad de fuerza que tiene la Policía Nacional. No hubo gas lacrimógeno, de hecho muchas personas que estaban atrapadas en esa manifestación dijeron que ellos en ningún momento percibieron la presencia de ese químico. Nosotros no utilizamos el gas, obviamente. Aquí podemos decir, estamos autorizados legalmente para utilizarlo, pero hemos decidido no hacerlo hasta agotar todas las instancias posibles. ¿Y esta advertencia es para todo mundo? ¿Es para colectivos de libre? ¿Es para ciudadanos que demanden que mejoren el techo de una escuela? ¿Que pavimenten una carretera? Esta advertencia de que quienes se tomen edificios públicos, ya vamos a hablar de eso porque ustedes dicen o dijeron ayer que van a requerir de una orden judicial para el desalojo de un edificio público, pero en cuanto a vías públicas y carreteras, cualquiera que trate de utilizar como mecanismo de presión para que se cumpla con una demanda de ellos en una carretera o en una vía pública será desalojado, no importa si es del partido de gobierno. La ley es de aplicación general. La ley no es de aplicación específica. De hecho, quiero mencionar algo. La semana pasada hubo un día que tuvimos 36 tomas de edificios y de instalaciones. Entre esas 36 tomas, la mitad, 18, eran de edificios de la Fiscalía. 8 aproximadamente eran de centros de salud. Y el resto son manifestaciones que tienen que ver con patronatos que reclaman la instalación o el regreso de algún tipo de servicio público como agua potable, etcétera, etcétera. La ley de aplicación general y nosotros vamos a actuar de la manera que actuamos hace unos días en Zambrano. Mire, yo iba escuchando una radio ese día que desalojaron a los policías reestructurados y justamente iba por ese sector. Dije yo, si desalojan a estos policías reestructurados se va a armar un relajo, porque son policías que entienden de las estrategias y de las tácticas que ustedes utilizaron esa mañana, ese mediodía, y me preocupé. Yo iba escuchando la transmisión en una radioemisora. ¿A dónde quiero llegar? Al final, cuando la policía dijo, no, aquí están afectando a Honduras, ¿los vamos a desalojar? ¿Ustedes no quieren irse a las buenas? Pues los vamos a desalojar. ¿Cuál fue la lección? Si a policías formados que las conocen todas las estrategias y las tácticas,
La policía los redujo en cuestión de minutos, con más facilidad a la gente que no tiene formación policial. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Qué consejo daría? Si vamos a protestar, hagámoslo pacíficamente. No nos tomemos las vías públicas ni las carreteras internacionales, porque eso está arruinando a Honduras, eso está empobreciendo a Honduras. Y ya sabemos que si a pesar que hemos sido advertidos, nos tomamos una vía y una carretera y no queremos por las buenas desalojar esa vía, pues la autoridad tiene en este momento el aval del gobierno, la decisión del gobierno de producir el desalojo. ¿Lo hemos interpretado correctamente para que no hayan malas interpretaciones? Así es, Renato. Ok. Comisionado Wilmer Torres, y con los edificios públicos, entiendo que antes de proceder al desalojo, ustedes necesitan la orden judicial. Bueno, Renato, en este caso lo establece también el protocolo y el manual, perdón. Es importante que, tratándose de una instalación, que el representante legal del mismo interponga la formal denuncia ante el Ministerio Público para que se pueda proceder a la liberación del mismo. Aquí hay algunos aspectos fundamentales que yo me permitiría poder destacar. Primero, que el Estado garantiza el derecho a la protesta, indudablemente, y dos, que no solamente la ley obliga, no solamente faculta a la fuerza pública a intervenir, sino que también obliga, entre otras cosas, al restablecimiento del orden público una vez que se ha alterado. En consecuencia, nuestros policías deben estar confiados y tampoco que esto no lleve un mal mensaje, precisamente que ellos pueden actuar dentro del marco de la legalidad sin un inconveniente. Aquí prima también el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos y también el respeto a los derechos humanos. Usted mencionaba precisamente organismos de derechos humanos, que no dudamos que ellos van a estar vigilantes al desempeño de la fuerza policial en estos casos. Así que no hay que desconocerlo. Pero más allá de eso, mencionar precisamente de que como institución, a lo largo de esta administración, hemos sido extremadamente cuidadosos con el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos. Tan es así que no solamente ha habido reconocimiento, sino que también en algunos casos, licenciado, ha habido algún reclamo e inconformidad de otros sectores, porque una parte es el que reclama o el que se manifiesta y otro es el que se ve afectado, que es la gran mayoría. Claro. Y por eso mencionamos que la ley obliga a la fuerza policial a poder intervenir, restablecer el orden público y liberar una vía si ha sido tomada. En consecuencia, estamos ante algo de que es de conocimiento de la gran mayoría y lo que puede en algún momento afectar el desenvolvimiento normal de una manifestación pública es precisamente el comportamiento colectivo, porque no es el mismo el comportamiento individual del ser humano, que ahí es donde hay una afectación. Como policía de carrera, me atrevería a decir de que para cualquier policía una de las tareas más complejas y quizás en la que menos uno quiere involucrarse es en un desalojo de vía pública, sí, o la confrontación en un manejo de multitudes. Cuando vamos a un allanamiento, cuando vamos en búsqueda de una banda criminal, sabemos a lo que vamos, estamos preparados sabemos a lo que vamos. Pero en esto hay algunas cosas que se nos pueden descomponer y a lo largo de la historia hemos visto, no solamente en Honduras, a lo largo en diferentes lugares del mundo, cómo se han presentado resultados definitivamente catastróficos, si el término cabe, donde han salido afectados ciudadanos, funcionarios policiales que también han muerto porque desde la multitud les han disparado. Y aquí importante mencionar que si bien es cierto prima el respeto a los derechos humanos y a las garantías de los ciudadanos, también es cierto de que debemos cuidar a la fuerza policial, y quiero mencionarlo de la siguiente manera, es decir, la fuerza policial va con equipo antitrauma, es decir, no utiliza armas de fuego, pero siempre se considera un equipo táctico precisamente para un determinado caso de que haya una resistencia letal, es decir, cómo neutralizar a alguien que utiliza armas de fuego con un escudo antidisturbios. Obviamente no es proporcional, y por eso los principios rectores y los niveles de resistencia y de fuerza policial que mencionaba el señor director en el manual. Así que el manual es bastante completo, yo creería de que la gente lo sabe. Penosamente ha sido una práctica que a lo largo de los años se ha utilizado
en el entendido, ¿no?, que es la única manera de llamar la atención de las autoridades, y la afectación es enorme. Usted lo ha mencionado muy acertadamente, nos seguimos empobreciendo y afectando al país. Creo que el COEP en su momento ha mencionado incluso cifras de cuánto es la pérdida precisamente por este tipo de tomas de vías públicas, y no podemos seguir en esta situación. Vamos como fuerza policial, como Policía Nacional, a implementar y ejecutar el protocolo. Repito, priva el respeto a los derechos humanos, pero también en el fiel cumplimiento de la obligación que manda la ley de poder restablecer el orden público una vez que ha sido alterado. No, yo los entiendo a ustedes, porque generalmente hay una demanda justa de los ciudadanos. Porque yo he visto protestas, porque no va el maestro a impartir clases, porque he visto que se han tomado carreteras, porque una escuela está en malas condiciones y le han pedido al alcalde que por favor teche esa escuela, porque he visto yo protestas en carreteras internacionales y vías públicas importantes, porque les prometieron algo para el beneficio colectivo de una comunidad y no la cumplieron, porque hubo una firma de un acta de determinado gremio y no se cumplió. Es decir, las protestas muchas veces de la gente es por una causa justificada. El puntito donde se fracciona todo es cuando yo, tratando de que cumplan con mi demanda, me tomo una arteria fundamental en la economía del país, una vía pública o una carretera internacional. Es ahí donde se rompe todo y donde la autoridad tiene que intervenir. Entonces, para el policía, ir a desalojar personas que tienen la necesidad de que el Estado les dote o les suministre algo, resulta como chocante, máxime si se dan cuenta que ahí anda un familiar de ustedes. Pero tienen la obligación de desalojar la vía pública. Renato, pero hay un detalle que de repente la población debe saber. Hablamos de dos aspectos en temas de lo que es las manifestaciones, llámese protesta o manifestaciones. La ley habla de las manifestaciones. Habla de las manifestaciones pacíficas, pero habla también de las ilícitas. Las pacíficas, aún no afectase alguna arteria principal de circulación o ingreso a algunas instalaciones, pero con el simple hecho que ese grupo de personas, alguien porte arma, machete, pistola, esa protesta, esa manifestación se sale del esquema de cobertura legal de nuestro sistema vigente de derecho, y se convierte en ilícita. O sea, aún parezca una manifestación pacífica, pero la persona no puede andar armado, Renato. Sí. Porque eso hace de que se convierta ilícita. Entonces la actuación policial ya debe proceder de acuerdo al protocolo y de acuerdo a las normas internacionales. Entonces debemos de tener cuidado también la población en ese sentido de que manifestarnos pacíficamente es, no afectamos obviamente lo que son los derechos de los terceros, ninguna arteria de comunicación terrestre o carretera, llámese, o vías de comunicación pública, pero tampoco debe andar armado. Y si un ciudadano en una manifestación le dice, yo tengo aquí un permiso para portar armas, dentro de una manifestación, en ese aspecto no procede, no la debe portar. No la debe portar. Total. La licencia de andar armados en manifestaciones. Exacto, o en lugares públicos. O en lugares públicos. En un bus no puede andar armado, por ejemplo, porque es lugar de concurrencia pública, en el Parque Central y así sucesivamente. Entonces la población debe saber esos aspectos, porque puede ser también que la población esté actuando en algún momento por ignorar algunos aspectos que nadie debería ignorar, ignorancia de la ley, pero a veces no nos llega la comunicación y no nos incumbe, o no pareciera que no nos interesa y no nos informamos del aspecto, pero sentimos la obligación y la responsabilidad de decirle a nuestro pueblo, porque nosotros estamos para defender los intereses del pueblo, Renato. Nosotros estamos justamente constituidos y con la conciencia y con la responsabilidad, y a sabiendas que estamos con el pueblo, venimos del pueblo y actuamos en beneficio del pueblo. Mucho. Redes sociales
es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Continuamos dándole lectura a sus mensajes. Ana Castillo comparte: mi derecho termina donde comienza el del otro. Tanto derecho hay de manifestarse como de circular libremente. Por otro lado, pienso que tantas tomas son estrategia del mismo gobierno para escudarse en ellas y tener excusa por su pésima gestión. Salió más cara la cura que la enfermedad. Sandra Cabrera comparte: la policía solo hace su trabajo y las manifestaciones se deben hacer respetando la libre circulación. Yara Hernández comparte: me parece correcto las decisiones que están tomando en el gobierno. Jimena Vanegas: cuando Jo gobernaba el país, el pueblo no podía expresarse, solo sabía mandar a la policía a reprimirlo. Vicente Hernández: solicito a nuestra policía, ellos en el presente como en el pasado solo cumplen órdenes del Ejecutivo y si no cumplen es suspendido el ministro o no les paga Rixi. Cuiden al pueblo y vuelen ojo a esas armas rusas. No podemos regresar a los 80, somos un país de paz. Sofía comparte: estoy de acuerdo con la idea de que las tomas en las vías públicas y carreteras internacionales deben estar sujetas a un proceso legal y que se deben tomar medidas para garantizar que la ocupación no cause daños. Digo algo más, después de que terminemos con la sección y vayamos a una pausa comercial. En esas tomas, la policía tiene un anuncio, Van a ir más allá del desalojo. Solo anticípelo, general, por favor. En la reforma que se hizo al Código Penal a finales del año pasado, se habla de la judicialización de los líderes de estas manifestaciones. Judicialización de los liderazgos de las tomas. Ya vamos a tener más detalles de esto. Luz. Fernando Rojas comparte: los fiscales se tomaron calles en Comayagüela y de las Lomas por más de un mes, provocando un caos en esas zonas, porque hasta ahora se les ocurrió comenzar a desalojar a los manifestantes. El pueblo que no tiene que ver con las protestas es el sacrificado y la economía. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno se dio cuenta que eso le estaba afectando seriamente la gobernabilidad. El gobierno se dio cuenta que eso le estaba afectando seriamente en su imagen y que estaba trastornando todo el quehacer cotidiano de los hondureños y repercutiendo negativamente en la economía, así de simple. Se dieron cuenta que no podían seguir así y que tenían que ordenarle a la policía asumir el rol que ya la misma ley le establece a la policía. No nos perdamos en esto. Luz. Claire Medrano comparte: buen día, que el pueblo se manifieste de manera civilizada está en todo su derecho, pero que lo hagan de manera ordenada y sin afectar a nadie. Alma Sánchez: donde empieza el derecho de uno, termina el del otro. Matías Rodríguez: es importante buscar soluciones pacíficas y negociadas que permitan a ambas partes expresar sus puntos de vista de manera respetuosa y sin afectar el funcionamiento de los servicios públicos. Muchas gracias por compartir sus comentarios. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Es que teníamos una broma aquí con la periodista Jackie Redondo, que tiene un anuncio muy importante, que vengo yo y le pregunto: ¿qué vamos a tener hoy, amor? Le digo. Y me acordé que en Madrid, si usted le hace una pregunta a cualquier dama en cualquier sitio, ¿y qué vamos a tener hoy, amor? O le menciona la palabra amor, la respuesta es contundente y radical. ¿Por qué me decís amor si yo no soy amor tuyo? Y luego viene la denuncia de acoso hacia el hombre. Pero me dice Jackie: no, son muy radicales aquí. ¿Qué me afecta que usted me diga amor cuando me lo está diciendo con cariño, con aprecio, con admiración? ¿Qué tenemos hoy, amor, aquí que anunciar en Frente a Frente? Jackie Redondo, buenos días. Buenos días, licenciado, y qué gusto estar aquí en Frente a Frente. Mire que hemos estado con días llenos, cargados de buenas noticias, y estamos hablando de Cyber Days, y estamos ya contando los días para que se lleve a cabo este gran evento, y hoy por hoy, licenciado, queremos invitar a las empresas a que se sumen con esta jornada de excelentes descuentos. Van a ser 3
3 días en donde nosotros vamos a habilitar una plataforma. Así es, pequeño, mediano, grande empresario. Esa plataforma es un e-commerce prácticamente en donde nosotros vamos a redireccionar tu negocio hacia el cliente. Hacemos ese enlace entre cliente y entre emprendedor, ese enlace directo. Esto va a ser 3 días con grandes promociones, mucha visibilidad, licenciado. Así que me preguntaban a mí la semana pasada, licenciado, ¿cuáles son las empresas que pueden estar formando parte de Cyber Days? Pues bien, usted tiene venta de ropa, puede llamar al 99627219. Usted vende electrodomésticos, vende muebles, vende comida e inclusive las personas que tienen hoteles también pueden formar parte del gran Cyber Days. Así es, lo único que tiene que hacer es llamar al 99627219. Ese es el número de teléfono en donde le vamos a proporcionar toda la información, licenciado, porque ahorita lo que estamos haciendo es invitando a la pequeña, mediana y grande empresa que forme parte de estos 3 días en donde vamos a revolucionar con excelentes descuentos. Y mire, licenciado, yo sé que usted no me ha preguntado el beneficio es la gran exposición que usted como empresario va a tener, porque son por lo menos 500,000 las vistas que va a tener su negocio redireccionado de inmediato al e-commerce en donde usted va a hacer la venta. Nosotros vamos a hacer el canal de acercamiento con la gente. Y ese llamado viniendo de Jackie Redondo, ¿cómo no va a tener efecto, verdad, general? Un impacto enorme. Solo con ver esa sonrisita preciosa en su rostro, como que yo estoy centenares, feliz, miles de varones, de mujeres en este momento están haciendo ya los llamados respectivos. Estoy llorando la felicidad, licenciado. Han tenido éxito, ¿verdad? Amén, sí, ha sido un tremendo éxito, licenciado, y mire qué bonito que hemos visto entre la plataforma desde pequeños negocios, personas que venden ropa, hasta grandes negocios, grandes corporaciones de las cuales van a formar parte de estos 3 días de descuento. Muy bien, muchas gracias, Jackie. Gracias a usted, licenciado. Bueno, Jackie, con este anuncio ya preparándose para los noticieros de TSI en el transcurso del día. Solo permíteme que el general Héctor Gustavo Sánchez, el comisionado general, el doctor Héctor Gustavo Sánchez, nos profundice sobre que los líderes de las tomas serán judicializados. Se presentará denuncia en el Ministerio Público, general. Sí, algunos aspectos que incluye este protocolo, recordemos que regula la toma de vías públicas e igualmente la toma de instalaciones. En ambos el procedimiento es distinto, pero al final hay un procedimiento común. Inicialmente, en la toma de vías públicas, la fuerza pública, la Policía Nacional toma conocimiento, desplaza una fuerza suficiente como para realizar un desalojo, pero el jefe policial deberá entablar comunicación y diálogo con los líderes. Ellos ceden, desalojan la vía pública, ahí terminó nuestra función. Sí. Si no hay negociación, si la negociación, no llega a buen término, de inmediato será desalojado, que fue el caso de Zambrano. ¿Qué es lo distinto en una toma de instalaciones? Que ya lo explicó muy bien el señor inspector general de la policía. Igualmente llega la fuerza pública, toma el control de las instalaciones, evita que sucedan males mayores, pero el representante legal de esa institución pública debe presentar la denuncia ante el Ministerio Público, quien deberá ordenar el desalojo, y la policía sin mayor dilación realiza el desalojo en esa instalación pública. En ambos casos se identificarán los líderes de esa toma de instalaciones o de esa toma de vía pública y se va a judicializar para presentar expediente investigativo policial ante la Fiscalía, quien en su momento va a emitir los requerimientos judiciales para una orden de captura a estas personas. Igualmente, y ya lo estamos realizando, cuando son tomos de ejes carreteras y utilizan rastras o utilizan las plataformas para obstaculizar el tráfico, nosotros ya hemos confiscado estos vehículos, los hemos decomisado, los hemos trasladado a los planteles de la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte, y se han multado a los dueños de esas rastras y de esas plataformas. Igualmente, con los vehículos livianos, nosotros ya hemos impuesto infracciones, se han realizado esquelas a estos vehículos que obstaculicen la vía pública. En este sentido, pues,
parte de este protocolo tiene que ver, y lo anunciamos, con la judicialización de los líderes de estas tomas. Bueno, pues estamos sabidos todos. Deberes, derechos que tenemos. Vamos a aprovechar los últimos minutos para dialogar sobre un tema que no se resuelve, que son esas demandas incoadas por miles de policías para retornar a la institución. Miles de policías reestructurados que quieren regresar a la institución. Y lo voy a preguntar porque un televidente me dice que, primero, el recorte de un periódico que dice 7.500 policías luchan por regresar a la institución, y me dice, verá Renato en las próximas semanas cuántas manifestaciones habrá de esta gente, me dice. Bueno, pues policías y todo ya sabemos qué corresponde hacer y las consecuencias que implicará hacer tomas que afecten la libre locomoción, el libre tránsito y el bloqueo de edificios públicos. Bueno, ya en la recta final de este frente a frente, ¿cómo analiza nuestra institución policial ese reclamo de todos los policías reestructurados en los últimos años que trabajan y han presentado recursos en los tribunales para retornar a la institución? Y que es foco de problemas, como ya lo vimos en el transcurso de esta semana al tomarse una vía pública, general. Sí, bueno, los compañeros, los colegas reestructurados pueden volver a la institución. Lo que pasa es que hay dos perfiles, digamos, de ellos. Primero están las personas que cuando fueron reestructurados tomaron sus prestaciones y se fueron sin más. Entonces esas personas se pueden someter al proceso de reingreso a la Policía Nacional. Nosotros modificamos el reglamento de la ley orgánica de la policía para que la figura de reingreso, que estaba prohibida, se aplicara. Entonces ya tenemos más de 1.500 funcionarios policiales a lo interno de la institución policial y también al interno del Instituto Nacional Penitenciario, que se abocaron a esta figura de reingreso. Se sometieron a un proceso, se aplicó todo el proceso evaluativo de pruebas de confianza y los que aprobaron reingresaron a la policía o ingresaron al Instituto Nacional Penitenciario. No obstante que habían sido indemnizados. Habían sido indemnizados. Entonces, ellos no presentaron ninguna demanda. ¿Qué pasa con las personas que están solicitando y están realizando este tipo de manifestaciones? La mayoría de ellos presentaron una demanda contra el Estado de Honduras y ese caso está siendo conocido en los tribunales competentes, en la Corte Suprema de Justicia. Mientras no se dicte sentencia definitiva, la policía no puede hacer nada porque ellos asiste a la figura de reintegro, y el reintegro es una sentencia judicial que implica el reintegro, que se ordena a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional que Gustavo Sánchez sea reintegrado a sus funciones con el pago de indemnización por los daños causados, por el pago de todos los salarios caídos en 4, 5 o 6 años. Esa es la diferencia. Hay un juicio. En el caso de los que no demandaron, pueden reingresar. Entonces hay dos figuras de reingreso y de reintegro. Con las personas que demandaron nosotros no tenemos ninguna facultad legal, nuestras actuaciones precisamente tienen que ver mucho con el principio de legalidad y no podemos tomarnos atribuciones que no nos corresponden. Ellos deberán esperar que los tribunales competentes fallen a favor o no en sus casos y nosotros solamente nos va a quedar cumplir con esa resolución. Y en el escenario que así ocurra, ¿están preparados? ¿Tienen suficiente presupuesto para aceptar? Usted me dijo a 5.000 policías aproximadamente. Presupuesto no tenemos. El Estado hondureño tendrá que ver dónde consigue esos recursos y obviamente algunas personas deberán de ser deducidas responsabilidades por tomar estas atribuciones que fueron declaradas no constitucionales. Bueno, pues así está el asunto. Comentarios finales. Comienzo con el comisionado general Juan López Roches y el llamado a la población en relación al tema central de hoy, que fue el asunto de las tomas de las carreteras, de las vías públicas y de los edificios.
comisionado. No quiero terminar, Renato, sin leer los objetivos de este protocolo para que la población sepa que justamente se hace en su beneficio, en términos general. El objetivo principal, mejor dicho, general, garantizar el ejercicio legítimo de derechos y libertades consagrados en la Constitución de la República de Honduras y convenios internacionales, armonizando la convivencia social y el orden público general. Tenemos 4 objetivos específicos. Prevenir acciones que puedan dañar la integridad física de las personas, asegurando la libre circulación, el desarrollo económico y social de la población. El segundo objetivo específico, persuadir a través del diálogo, y la mediación para llegar a acuerdos de solución pacífica a la problemática presentada. Intervenir de forma progresiva, así como lo establece nuestro manual de uso de la fuerza y arma de fuego. De forma progresiva, mediante el uso gradual de la fuerza para la recuperación del espacio público. Y el último objetivo específico es asegurar el mantenimiento del orden público y la pacífica convivencia ciudadana. ¿Qué quiero hacer con eso? Y con eso pues obviamente cerramos. Que la población, hacemos un llamado a que nuestro pueblo se revista de ese sentimiento de patriota y que todos podamos converger en el aspecto de hacer lo mejor por Honduras y que todos y cada uno de los hondureños hagamos lo que nos toca verdaderamente hacer, porque en la medida que todos hacemos lo que nos toca hacer, vamos a ser exitosos. Así es que feliz de estar acá, Renato, compartir con nuestro pueblo y nos ponemos a disposición del escrutinio de nuestra población a sabiendas y expresándole que el compromiso nuestro es velar por su integridad y por su seguridad. Muchas gracias, comisionado López Roches. Comisionado general Wilmer Torres. Agradecido también, licenciado, con usted y con la población por escucharnos. Importante reiterar que el Estado garantiza el derecho a la libre manifestación, pero que evidentemente también hay algunas regulaciones que hay que entender y cumplir. Por otra parte, no solamente mencionar el riesgo de ser judicializado como líder de un grupo de esta naturaleza, sino que también por la comisión de actos que puedan ser constitutivos de delito, como lesionar a otra persona, el provocar daño a la propiedad pública y privada, entre otros. A nuestros compañeros policías, siempre nuestro respeto, nuestra admiración, a ustedes que están allá, motivarlos a seguir haciendo las cosas bien, a que están allá en el terreno, donde por años nosotros también estuvimos y que conocemos indudablemente cuál es el quehacer policial y cuáles son las consecuencias, los efectos y también el riesgo. Así que nuestro respeto y motivarlos y que Dios los proteja siempre. Muchas gracias, comisionado Torres, y concluyo con el mensaje final del comisionado general Héctor Gustavo Sánchez, director general de la Policía Nacional. Renato, no quiero dejar pasar esta oportunidad, estos potentes canales, para invitar a los jóvenes hondureños que quieran formar parte de la Policía Nacional. Nosotros tenemos 8.000 plazas vacantes para jóvenes que quieran conformar nuestra institución. El requisito es de 18 a 30 años y tener un bachillerato. Agradecer, Renato, la oportunidad y decirle al pueblo hondureño que estamos completamente entregados en esta función. Estamos trabajando permanentemente para devolver la tranquilidad a la sociedad hondureña. Estamos conscientes de la situación problemática del país, pero sabemos que poco a poco vamos a lograr nuestro objetivo. Bueno, si ganan ese juicio, los policías reestructurados ya solo quedarían 3.000 de esas 8.000 plazas vacantes. En realidad son como 1.000, porque los reestructurados fueron como 6.000, hay unos 1.500 que ya están adentro. Suponemos que los demás no tienen interés en volver o están en otros países, y más o menos calculamos que hay unos 1.000 compañeros que demandaron. Si ellos ganan, pues nosotros vamos a cumplir la sentencia, los vamos a recibir como es debido, con los brazos abiertos, e igualmente vamos a tener 7.000 vacantes más. 8.000 vacantes hondureños que quieran una plaza en la policía. Hay en este momento, hay oportunidades. Uno de los requisitos es el bachillerato. 8.000 plazas tiene la policía. Pausa comercial.